Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Dios los bendiga, hermanos. Qué gusto estar otra vez unidos para escudriñar la palabra de Dios. Estamos estudiando sobre las costumbres, sobre todo lo que hacemos, que vienen de nuestros antepasados. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Vamos a ver en Jeremías 10:1. Dice así la palabra: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Señor Dios y Padre, bendito Rey y Salvador, te pedimos, Señor, que tú nos enseñes, tú nos hables. Queremos oír tu voz, queremos saber, Señor, lo que está correcto en nuestras vidas. Sabemos que hemos cambiado desde que tú nos alcanzaste, desde que tú nos ayudaste, nos bendeciste con tu salvación. Ahora queremos, Señor, seguir esas enseñanzas que tú nos das y ponerlas por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia se refiere a las malas costumbres como comportamientos negativos y pecaminosos que alejan a las personas de Dios y de su voluntad. Se advierte en contra de imitar las costumbres del mundo y se insta a los creyentes a no dejarse corromper por malas influencias, sino a transformarse por la renovación de la mente para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué hermoso es el Señor, que nos va enseñando, nos va dirigiendo, nos va haciendo saber lo que Él quiere, pero sin que nos haga énfasis en lo que fuimos, ¿sí?, sino en lo que vamos a hacer. Sobre las costumbres familiares se enfoca el fortalecer esos lazos que nos unen, esos lazos que nos hacen seguir adelante mediante prácticas como la oración en la familia, la enseñanza de las Escrituras, la expresión frecuente del amor, la edificación mutua entre unos y otros, la celebración de tradiciones significativas que honren a Dios, solo las que honren a Dios y eleven a los hijos. Se anima a las familias a establecer rutinas que formen la fe, la comunicación y la unidad entre toda la familia, tanto la familia de nuestra casa como la familia en Cristo.
utilizando las Escrituras como guía para crear un hogar lleno de paz y de armonía. ¿Cuál es nuestra base? Nuestra base es la palabra de Dios. Establecer una costumbre familiar basada en la fe. Que nosotros creemos lo que dice esta palabra, lo que nos enseña. Nosotros tenemos que enseñar a los hijos a tener fe, hablando de amor de Dios, la importancia de la familia, la enseñanza de la palabra. Tenemos varios textos que vamos a leer para poder ir discerniendo esta palabra y saber lo que tenemos que hacer. En el Salmo 127:3 nos dice: he aquí, herencia del Señor son los hijos. Entonces, Dios nos enseña a nosotros enseñamos a nuestros hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Nosotros sabemos que el Padre enseñó a su Hijo y a nosotros nos enseñó su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y así nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Nosotros tenemos hijos naturales, hijos que Dios nos dio, e hijos espirituales que también tenemos que enseñar. Y también en Deuteronomio 6, del 5 al 7, nos dice: enseñar el amor de Dios, ¿verdad? El Señor nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Deuteronomio 6, 5 y 7. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y así van a estar sobre nuestros hijos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esas son costumbres que vamos aprendiendo al paso del tiempo que hemos conocido a nuestro Padre. Son buenas costumbres, costumbres que nos salvan, costumbres que nos bendicen. También Dios nos dice en Proverbios 22, 6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Miren, hermanos, a veces en nuestro diario vivir hay altas y bajas. Hay veces que enseñamos a nuestros hijos el camino de Dios, sobre todo cuando están pequeños, cuando nosotros les podemos decir: vente, vamos, hacemos. Pero llega un momento en que ellos toman sus propias decisiones. Pero a veces, como lo vamos a ver ahorita, a veces los jóvenes o los muchachos, ¿sí?, o las personas a las que les hemos compartido, ¿sí?, que van creciendo poco a poco, a veces se apartan del camino. Pero ¿saben una cosa? Ellos vuelven, porque esta palabra queda grabada, queda escrita en sus corazones y dice que no se apartará de él. También tenemos Proverbios 20,
También tenemos Gálatas 5, 22 y 23, donde dice la palabra que nosotros, por todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Dice que nosotros damos fruto, el fruto que el Espíritu Santo ha ido formando en nuestro corazón, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza, ¿sí? Y todo eso nos ayuda a seguir adelante, porque es el fruto del Espíritu que nos enseña. Y cuando ustedes han visto un árbol, cuando da un fruto y luego da otro y luego da otro, ¿sí? Así nosotros, esto es lo que Dios quiere que demos, y esa es una buena costumbre. Es una buena costumbre el dar del Espíritu Santo a las demás personas, incluyendo nuestra familia y las personas a las que les hemos compartido. También nos dice el Señor en Mateo 18:5, cualquiera que reciba en el nombre de Jesús a un niño como este, a mí me recibe. Aquí no estamos hablando de niños pequeños, ni medianos, ni grandes. Estamos hablando de niños espirituales. Las personas, aunque sean mayores de edad, cuando conocen de la palabra, decimos, es que son niños, apenas están aprendiendo, apenas están tomando la costumbre de buscar de Dios, de orar. Entonces, ahí sabemos cuáles son los niños, ¿sí? Se enfatiza la creación de hábitos que reflejen los principios cristianos, como la oración conjunta y el estudio de la Biblia, para que el Evangelio ilumine la vida de nuestros hijos en la carne y nuestros hijos espirituales. Nosotros tenemos que enseñarles. ¿Cuál es el rol de los padres y la enseñanza a los hijos? ¿Cuáles? ¿Sí? Primero, las prédicas resaltan la responsabilidad de los padres a instruir a sus hijos. Cuando nosotros les predicamos a nuestros hijos de la palabra de Dios, cuando nosotros les enseñamos en el camino de Dios, no solo con palabras, sino también con el ejemplo. Tenemos que ser ejemplo que ellos ven y afirmación de amor y bendición para enseñar el amor de Dios. Eso nos dice la palabra, porque si yo le digo a alguien que haga una cosa, pero yo no la hago, entonces ya no va a haber fe, ya no va a haber credibilidad. Tenemos que ser ejemplo. Vamos a ver Deuteronomio 6, 5 y 7. Dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, o sea, que están grabadas, que están escritas en nuestro corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir? Que en todo tiempo tenemos que
hablar la palabra de Dios, hacer lo que nos ha enseñado, hacer lo que nos hemos acostumbrado a ir haciendo día a día, momento a momento de nuestra vida y compartirla con otras personas. Otra de las cosas es fortalecer los lazos a través de la comunicación, a través del amor, para que la fe sea sólida y la vida de un niño, de una persona que está aprendiendo apenas, ¿sí?, lo tome y lo haga, dé también el testimonio de lo que está aprendiendo, qué tipo de costumbre está aprendiendo, tanto en su casa como de sus padres, como de la iglesia. Fortalecer los lazos a través de la comunicación y el amor para que su fe sea sólida. También se promueve la comunicación abierta, la honestidad, la disculpa y la expresión constante de amor y aprecio dentro del hogar, dentro de la iglesia, dentro del lugar donde estés, donde quiera que estemos, lo cual crea un ambiente de felicidad y atrae la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es la costumbre que ya tenemos, que se está forjando en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Edificar y defender la familia. ¿Para qué? Para que experimenten las bendiciones de Dios y desarrollen el carácter cristiano. Nosotros no podemos ser medio cristianos. Nosotros tenemos que ser cristianos completos. En Proverbios 1, 8 y 9 nos dice: escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. El Señor nos enseña que tenemos que honrar. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Quién es el que nos enseña? ¿Quién es el que nos guía? ¿Quién es? Desde pequeños, en nuestros hogares, aún no conociendo de Dios, nos enseñaron a oír la instrucción del papá, y el papá es el que se pone al frente, y el papá es el que enseña, y la mamá es la que da dirección, y la mamá es la que aconseja y ama. Entonces nosotros tenemos que estar bien firmes al oír esas enseñanzas y que se haga costumbre para el día en que nosotros también seamos padres. Los enemigos de la unidad familiar son ausencia de compromiso espiritual, lucha de poder, orgullo y falta de perdón. Hay problemas específicos como rivalidad y celos. ¿Se acuerdan la historia entre Jacob y Esaú? Ahí había una rivalidad, aunque su papá le daba instrucciones, aunque Jacob y Esaú a veces no las seguían. Un ejemplo de favoritismo se ve aquí, y a veces en nuestra casa pasa, pero a nosotros eso ya no nos afecta, porque para eso estamos, para cambiar, para poder tener una costumbre que nos va a salvar y que va a salvar a nuestros hijos. El conflicto donde la manipulación y el engaño llevaron a la separación y al odio. En esta familia, entre hermanos,
desobediencia y conflicto entre padres e hijos, se dan consejos para evitar discusiones y tratar de ser amables y pacientes, y especialmente al abordar los conflictos entre hijos. Todo eso lo vamos aprendiendo de generación en generación, cuando la gente conoce la palabra, cuando la gente escucha la instrucción de Dios. También a veces hay malentendidos y resentimientos, y estos son enemigos de las buenas costumbres que salvan. La historia de José y sus hermanos ilustra cómo el rencor puede prolongarse, pero también cómo el perdón y el reconocimiento de que Dios obra en la adversidad y se pueden sanar las heridas familiares. Se pueden salvar. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo buenas costumbres, esas costumbres que nos ayudan. Miren, hermanos, la gente que predica, los pastores, ¿sí?, animan a las personas, a los que nos reunimos aquí, a los que estamos en nuestra casa, a ser leales a la familia, a defenderla de influencias negativas y a trabajar juntos para superar conflictos, derribando muros en la convivencia del hogar para que sea un lugar de paz. Este es nuestro hogar cristiano, esta es nuestra casa cristiana, tenemos nuestra casa familiar, pero en donde quiera que estemos, tenemos que demostrar las costumbres que nos salvan, las costumbres que nos ayudan, la importancia de la lealtad y la unidad. El Señor Jesús, en su infinito amor y en su grande misericordia, en todo su caminar, nos enseñó muchas cosas. Una que nos enseñó está en Juan 17, del 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? Y nosotros, hermanos, sabemos que Cristo vive en nosotros y que Él es el que nos ha enseñado, que Él es el que nos ha ayudado. Dice, la gloria que me diste, yo la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué quiere decir? Los hijos, los padres, los hermanos, ¿sí?, nos vamos teniendo costumbres que nos ayudan a amarnos y a bendecirnos. La importancia de la lealtad también se enfatiza entre los miembros de la familia, evitando las deslealtades y la crítica destructiva y fomentando la unidad como pilar para la fuerza de la familia. Prácticas para la familia. Tenemos que hacer lo que Dios dice conforme a su palabra. Vamos a ver Proverbios 3, del 3 y 4. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Y así la gente se va a dar cuenta que ahora tenemos diferentes costumbres
costumbres, que la lealtad y la bondad nunca nos abandonan. Nos dice que lo atemos a nuestro cuerpo, a nosotros, como un amuleto, como que las escribimos en las tablas de nuestro corazón y las hacemos nuestras y las compartimos con los demás. ¿Qué tenemos que hacer? Ser gente que hace lo que el Señor Jesús nos está enseñando, lo que la palabra nos está enseñando. Otra de las cosas que nos ayuda es realizar oraciones diarias de forma colectiva para buscar la guía y la bendición de Dios en nuestro hogar, en nuestra congregación, en nuestro lugar de trabajo. Nosotros tenemos que orar, ¿sí? Y otra de las cosas que también nos ayudan a tener buenas costumbres que salvan es el estudio de la palabra. Dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios como familia para crecer en conocimiento y en fe. Esas cosas son muy importantes, hermanos, para que nosotros cambiemos nuestras costumbres de cómo fuimos y de cómo somos y de cómo estamos avanzando. También es importante tener una noche o una tarde o una mañana cada semana, sobre todo los papás que trabajan, ¿sí? Para tener actividades en familia que fortalezcan los lazos y enseñen principios valiosos. Los hijos de los hijos ven nuestra manera de ser, ven nuestro comportamiento entre padres e hijos, expresan el amor y el aprecio que se tienen, el respeto que se tienen, y esas son buenas costumbres. Comunicar verbalmente el amor a los seres queridos con frecuencia. Que tú le digas a tu hijo cuánto lo amas, que tú te acerques a él, que tú lo abraces a tu hijo, a tu hija, a tu esposa. A veces ya no pasa eso. Mamá, ya vine, ya me voy y ¿sí? No, tenemos que expresar ese amor con todo nuestro corazón. También otra de las cosas es agradecer y reconocer las bendiciones que Dios nos da. Mira, hermano, si tú recibes una bendición de parte de Dios, acostúmbrate a dar gracias y acostúmbrate a decirlo a los demás para que vean que el que hizo la obra es Él, no tú, ni tus propios medios. Tanto esas bendiciones que recibimos, tanto individuales, o sea, nada más para ti, o familiares, o aquí en la congregación, nos ayudan a fomentar gratitud. Nos ayudan a acostumbrarnos, ¿sí? A tener armonía, a dar gracias en todo, la paz, la consideración, la tolerancia y sobre todo el amor y la obediencia. Si nosotros no tenemos amor unos con otros, ¿creen que somos obedientes? Claro que no. Tenemos que tener amor, demostrarnos ese amor que Dios nos da.
ese amor que nos dan nuestros padres, ese amor que damos a nuestros hijos. Tenemos que obedecer. Y algo bien importante y hermoso que Dios nos enseña, que todos sepan que en nuestra casa se ha tomado la decisión de adorar, ¿sí?, y honrar al Creador del universo. Nuestro hogar se convertirá en un centro de adoración al Todopoderoso, a Dios, a nuestro Señor. Cuando tengamos problemas, solo acudiremos en oración ¿a quién? A nuestro Padre, porque nosotros debemos de confiar más en nuestro Padre que en los demás. Nuestra costumbre debe de ser acercarnos a Él. Cuando dice, para que su misericordia nos supla en nuestra necesidad, confiaremos en su bondad y su misericordia siempre. No oraremos a nadie más, solo a Él, ni rendiremos culto a nada fuera del Todopoderoso, del que hace proezas y maravillas. Así como un día el Señor le dijo a Satanás en el libro de Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La mejor decisión que podemos tomar y que se tiene que volver una costumbre en nuestra vida, en nuestra casa, es acercarnos a Él. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La mejor decisión, porque Dios es fiel y su fidelidad viene de lo alto. Con Él siempre nos irá bien. Con el Señor Jesús siempre nos irá bien. Nuestra casa será protegida. ¿Por qué? Porque estamos bajo la sombra del Omnipotente y disfrutaremos del conocimiento de su amor y su misericordia. Lo dice el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Y nosotros tenemos la costumbre de levantar nuestra voz delante del Señor. Esas son las costumbres que salvan. Esas son las costumbres que nos ayudan a salir adelante en todo. Cuando tenemos problemas, no existe duda a quién debemos de acudir. ¿O tienes alguna duda, hermano? Nosotros siempre buscaremos a nuestro Señor, porque solo conocemos uno y su nombre es Jesús. En Hebreos 4, el 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto lo tenemos que memorizar, lo tenemos que tener escrito en nuestra mente y en nuestro corazón, que en todo nos tenemos que acercar a Él, que sea nuestra costumbre diaria, cada momento, cada instante, acercarnos al Señor y hacer su preciosa voluntad.
este mensaje, hermanos, de costumbres que nos salvan, nosotros las hemos escuchado, pero las tenemos que poner por obra, como dijimos al principio. Tenemos que ser ejemplo del amor hacia Dios, del amor hacia nuestros hijos espirituales, nuestros hijos en la carne, nuestra familia, la costumbre de siempre compartirles y demostrarles lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Que no podemos ser hoy con Dios y mañana nos separamos, mañana no nos acordamos. No, nosotros, como dice Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque Él siempre está ahí al pendiente. Y esa ha sido nuestra costumbre desde el momento que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador hasta este momento y lo que sigue. Porque Dios nos va a dirigir, nos va a bendecir, nos va a ayudar a tener mejores costumbres cada día. Su palabra nos enseña, nos guía, nos dirige, y eso es bueno para nuestra vida. En el nombre de Jesús vamos a estar con nuestro Señor. Y si ustedes leen la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, nos vamos a ver cómo el Señor Jesús nos daba ejemplo y nos enseñaba lo que teníamos que hacer. Que Dios les bendiga. Vamos a orar y a dar gracias. Señor, gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque hasta este momento nos has ayudado. Señor, tu camino es de bendición. Tus enseñanzas son de bendición para nuestra vida. Nosotros, Señor, queremos más de ti, más de ti. Sabemos que nunca vamos a terminar de aprender. Sabemos que cada día, Señor, nosotros vamos a tener nueva manera de ser, Señor, porque tú, Señor, nos ayudas, nos bendices, nos haces sabios, Señor, nos haces valientes, Señor y Padre, y nos permites que sigamos adelante en todo lo que hacemos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, mi iglesia, bendigo mis pastores, bendigo toda la gente, Señor, que está aquí y que sigue tus enseñanzas y que sigue, Señor, tus costumbres, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.